En septiembre de 1946, Harry Truman se sienta en el despacho oval, sosteniendo la carta de renuncia de su secretario de Comercio, Henry Wallace. Es la segunda vez que Truman obliga a Wallace a abandonar el gobierno. La primera fue en la Convención Demócrata de 1944, cuando los jefes del partido reemplazaron a Wallace como vicepresidente y pusieron a Truman en su lugar. Ahora, menos de 2 años después, Truman está despidiendo a Wallace de su cargo en el gabinete, y esta vez es algo personal. Henry Wallace había sido el sucesor elegido por Franklin Roosevelt. Roosevelt lo llamó el estadounidense vivo más grande. Fue vicepresidente durante el tercer mandato de Roosevelt, el heredero presunto del legado del New Deal. Si Wallace hubiera permanecido en la candidatura en 1944, se habría convertido en presidente cuando Roosevelt murió en abril de 1945. En cambio, ese cargo fue para Harry Truman, un hombre que Wallace consideraba un político mediocre de maquinaria sin visión. Y ahora Truman está destruyendo sistemáticamente la carrera de Wallace, expulsándolo del gobierno y asegurándose de que nunca vuelva a tener poder. ¿Por qué? Porque Henry Wallace representaba todo lo que Truman rechazaba. Wallace quería cooperación con la Unión Soviética. Truman quería confrontación. Wallace creía en una política interna progresista y agresiva. Truman prefería la moderación. Wallace hablaba en nombre del ala izquierda del Partido Demócrata. Truman estaba construyendo una coalición que excluía a la izquierda. Hoy vamos a explorar la guerra entre Truman y Wallace, cómo el establishment demócrata robó la vicepresidencia al progresista favorito de Roosevelt, cómo Wallace intentó contraatacar desde dentro del gabinete de Truman, y cómo Truman finalmente destruyó por completo la carrera política de Wallace, asegurando que el futuro progresista que Roosevelt había imaginado nunca llegara a existir. Comencemos con la Convención Demócrata de 1944, porque allí fue donde Wallace fue despedido por primera vez, aunque él aún no lo comprendía. Roosevelt se postulaba para un 4º mandato. Todos sabían que estaba muriendo aunque no se dijera públicamente. Eso significaba que el vicepresidente, casi con seguridad, se convertiría en presidente. Así que elegir al compañero de fórmula de Roosevelt era en realidad elegir al próximo presidente de los Estados Unidos. Henry Wallace era el vicepresidente en funciones. Era enormemente popular entre la base demócrata. Los sindicatos lo amaban. Los progresistas lo adoraban. Los afroamericanos lo veían como un aliado genuino de los derechos civiles. Los agricultores confiaban en él, porque había revolucionado la agricultura estadounidense con su investigación sobre el maíz híbrido antes de entrar en política. Cuando hablaba en los mítines, Wallace atraía multitudes tan grandes como las de Roosevelt. Pero los jefes del Partido Demócrata odiaban a Wallace. Los demócratas sureños no soportaban su apoyo a los derechos civiles y a la legislación contra los linchamientos. Los demócratas conservadores pensaban que era demasiado radical en política económica. Los políticos de máquina como Robert Hannegan veían a Wallace como un progresista independiente que no podían controlar. Los intereses corporativos que habían hecho las paces con el New Deal temían que Wallace lo llevara mucho más lejos. Así que los jefes decidieron que Wallace debía irse. Fueron a ver a Roosevelt y le dijeron: si Wallace se queda en la candidatura, el partido se divide. Los delegados sureños se retirarán. Los donantes conservadores retendrán los fondos. Perderás la elección y todo lo que has construido será destruido. Roosevelt estaba enfermo, exhausto y concentrado en ganar la Segunda Guerra Mundial. No tenía energía para pelear con su propio partido. Y más importante aún, Roosevelt creía que sobreviviría al 4º mandato. Pensaba que podría manejar a cualquier persona que fuera vicepresidente. Así que tomó una decisión calculada: sacrificar a Wallace para mantener unido al partido. Pero Roosevelt no podía simplemente deshacerse de Wallace públicamente. Wallace era demasiado popular entre los delegados. Si la votación llegaba al pleno de la convención, Wallace podría ganar. Entonces Roosevelt jugó un juego astuto. Escribió cartas diciendo que estaría cómodo con varios candidatos diferentes, incluido Wallace.
Envió señales privadas a distintas personas sugiriendo diferentes preferencias. Creó confusión sobre lo que realmente quería. La convención fue un caos. Cuando el nombre de Wallace fue propuesto, la multitud estalló. Los delegados coreaban por Wallace. Los jefes del partido entraron en pánico al darse cuenta de que podían perder el control. Así que suspendieron la sesión por la noche, alegando que era demasiado tarde para continuar, aunque aún era temprano. Esa noche, Hannigan y los políticos de máquina trabajaron a los delegados sin descanso. Llamaron favores, hicieron amenazas, aplicaron presión. Dijeron a los delegados indecisos que Roosevelt quería a Truman, lo cual era como mucho una media verdad. Aislaron a los partidarios de Wallace y persuadieron a quienes podían ser convencidos. Al día siguiente, Truman ganó en la segunda votación. Wallace quedó devastado. Sabía que lo habían engañado, pero no podía demostrarlo. Roosevelt había sido demasiado hábil. Todo estaba demasiado bien orquestado. Wallace pronunció un discurso de concesión amable y luego hizo campaña para Roosevelt en otoño, aún creyendo en el New Deal y esperando tener un papel en el cuarto mandato. Roosevelt y Truman ganaron fácilmente en noviembre de 1944. Luego Roosevelt ofreció a Wallace un premio de consolación secretario de Comercio. Era un puesto importante en el gabinete, pero nada comparable al cargo de vicepresidente. Wallace estaba dolido y enfadado, pero aceptó. ¿Qué otra opción tenía? Al menos seguiría en el gobierno, aún capaz de impulsar políticas progresistas, aún con relevancia. Luego Roosevelt murió en abril de 1945, y Harry Truman se convirtió en presidente. El hombre que había tomado el lugar legítimo de Wallace, ahora era la persona más poderosa del mundo, y Wallace tenía que servir en su gabinete obedeciendo a alguien que él consideraba enormemente inferior. La relación fue venenosa desde el principio. Truman sabía que Wallace lo resentía. Wallace hizo poco esfuerzo por ocultar su desprecio. Discrepaban en casi todo, pero especialmente en la política hacia la Unión Soviética. Wallace creía que Estados Unidos y la Unión Soviética podían cooperar. Pensaba que la alianza de tiempos de guerra debía continuar en tiempos de paz. Argumentaba que las preocupaciones de seguridad soviéticas eran legítimas después de perder 27 millones de personas derrotando a Hitler. Quería ofrecer ayuda económica para reconstruir la Unión Soviética. Creía que dividir el mundo en bloques hostiles conduciría al desastre. Truman tenía la visión opuesta. Pensaba que no se podía confiar en Stalin. Creía que la expansión soviética en Europa del Este demostraba que los soviéticos eran agresores no socios. Quería contener el poder soviético mediante la fuerza militar y la presión económica. A principios de 1946, Truman avanzaba hacia el enfoque confrontacional, que se convertiría en la Guerra Fría. Wallace combatió este giro desde dentro del gabinete. Pronunció discursos defendiendo la cooperación con los soviéticos. Escribió memorandos, advirtiendo que la línea dura de Truman provocaría un conflicto. Le dijo a cualquiera que quisiera escucharlo que Truman estaba traicionando la visión de Roosevelt sobre la cooperación de posguerra. Truman estaba furioso. Tener a un miembro del gabinete contradiciendo públicamente la política exterior del presidente era intolerable, pero despedir de inmediato a Wallace parecería vengativo y lo convertiría en mártir para el ala progresista del partido. Así que Truman toleró la disidencia de Wallace por un tiempo, esperando que se alineara o renunciara voluntariamente. Wallace no hizo ni lo uno ni lo otro. Escaló la situación. En julio de 1946, Wallace escribió una larga carta a Truman, detallando sus objeciones a la política actual. La carta debía ser privada, pero Wallace se aseguró de que se filtrara a la prensa. Fue un desafío directo a la autoridad de Truman. La carta afirmaba que el enfoque duro de Truman hacia los soviéticos era peligroso y contraproducente. Wallace sostenía que las acciones soviéticas en Europa del Este eran defensivas motivadas por preocupaciones de seguridad, no por expansionismo agresivo. Decía que Estados Unidos practicaba su propia forma de imperialismo en América Latina y Asia, por lo que criticar a los soviéticos era hipócrita. De manera aún más provocadora,
Wallace escribió que fortalecer el ejército estadounidense y buscar superioridad atómica asustaría a los soviéticos y los impulsaría a una carrera armamentista. Abogaba por compartir los secretos atómicos con la Unión Soviética, mediante un control internacional, argumentando que eso generaría confianza y evitaría la proliferación nuclear. Truman estaba enfurecido. Wallace estaba esencialmente acusando al presidente de arriesgar una nueva guerra mundial mediante políticas agresivas e hipócritas, y lo hacía públicamente dando munición a los críticos y debilitando la política exterior estadounidense. Pero Truman aún dudaba en despedir a Wallace. Las elecciones legislativas de mitad de mandato serían en noviembre de 1946. Wallace era popular entre los sindicatos y los progresistas, cuyo apoyo los demócratas necesitaban. Despedirlo energizaría a la izquierda contra Truman y podría costarle al partido el control del Congreso. Entonces Wallace cometió un error fatal. En septiembre de 1946 fue invitado a hablar en el Madison Square Garden de Nueva York, en un mitin organizado por grupos progresistas. El equipo de Wallace redactó un discurso que desafiaba directamente la política exterior de Truman. Wallace envió el discurso a la Casa Blanca para su aprobación, como se suponía que debían hacer los miembros del gabinete. Aquí es donde difieren los relatos. Truman afirmó más tarde que solo le echó un vistazo y lo aprobó sin leerlo detalladamente. Wallace afirmó que Truman lo leyó minuciosamente y aprobó específicamente las partes más controvertidas. Lo único claro es que Truman autorizó que Wallace pronunciara el discurso aun cuando contradecía la política oficial del gobierno. El 12 de septiembre de 1946, Wallace pronunció su discurso ante una multitud abarrotada en el Madison Square Garden. Declaró que cuanto más duros seamos con Rusia, más duros serán ellos con nosotros. Argumentó que Estados Unidos no tenía intereses especiales en Europa del Este, así como los soviéticos no tenían interés en América Latina. Dijo que ambas superpotencias debían respetar las zonas de influencia de la otra y dejar de interferir. Esto contradecía directamente al secretario de Estado James Burns, quien estaba en París negociando con los soviéticos desde una posición de fuerza. Burns quedó completamente sorprendido. Los diplomáticos extranjeros no sabían si Wallace o Burns hablaban en nombre de la política estadounidense. La prensa aprovechó el caos. Truman intentó justificarlo. Dio una conferencia de prensa diciendo que el discurso de Wallace representaba sus puntos de vista y que no había conflicto con Burns. Esto era absurdo. Wallace y Burns tenían posiciones completamente opuestas. La afirmación de Truman de que estaban de acuerdo lo hizo parecer deshonesto o incompetente. La presión política se volvió insoportable. Burns amenazó con renunciar si Wallace permanecía en el gabinete. Los demócratas en el Congreso exigieron que Wallace fuera despedido. Los republicanos atacaron a Truman por permitir semejante desorden en su administración. Incluso algunos progresistas pensaban que Wallace había ido demasiado lejos al contradecir públicamente al presidente. Truman se quedó sin opciones. El 20 de septiembre de 1946, solo 8 días después del discurso en el Madison Square Garden, Truman pidió la renuncia de Wallace. Wallace inicialmente se negó, queriendo ser despedido en lugar de renunciar. Truman insistió en que se presentara como una renuncia. Wallace finalmente accedió, pero se aseguró de que todos supieran que había sido obligado a dejar el cargo por decir la verdad sobre la política soviética. Esta fue la segunda vez que Wallace era expulsado del poder. Primero como vicepresidente, ahora como secretario de Comercio. Y esta vez Wallace dejó de jugar a ser amable. Había intentado trabajar dentro del sistema, había intentado influir en la política desde dentro de la administración. Truman lo había destruido de todos modos. Wallace pasó el año siguiente construyendo un movimiento político para desafiar a Truman. Viajó por el país pronunciando discursos, atacando las políticas exteriores e interiores de Truman. Argumentaba que Truman había traicionado el legado de Roosevelt, abandonado el New Deal, y estaba llevando a Estados Unidos hacia una guerra con la Unión Soviética. A finales de 1947, Wallace anunció que se postularía a la presidencia en 1948 como candidato del Partido Progresista.
Este fue un desafío directo para Truman y para el establishment demócrata. Wallace creía que podía unir a los sindicatos, a los afroamericanos, a los intelectuales de izquierda y a los activistas por la paz en una coalición que derrotaría a Truman o lo obligaría a adoptar políticas más progresistas. Truman vio esto como una amenaza existencial. Si Wallace dividía el voto demócrata alejando al ala progresista, los republicanos ganarían la Casa Blanca y revertirían todo lo que el New Deal había logrado. Truman tenía que destruir políticamente a Wallace, y tenía que hacerlo por completo. La campaña de Truman lanzó un ataque brutal contra Wallace. Lo retrataron como un ingenuo manipulado por la Unión Soviética. Afirmaron que los comunistas controlaban el Partido Progresista y estaban usando a Wallace para promover los intereses soviéticos. Desenterraron todo lo embarazoso que Wallace había dicho o escrito y lo utilizaron en su contra. Esto fue más fácil de lo que debería haber sido porque Wallace tenía creencias realmente extrañas. Le interesaban el misticismo y la espiritualidad alternativa. Había escrito cartas a un místico ruso, empezando con «Querido gurú». Había hecho declaraciones sobre la conciencia cósmica y la evolución espiritual que sonaban absurdas para los votantes comunes. La campaña de Truman publicó estas cartas y declaraciones, haciendo que Wallace pareciera un excéntrico. No tuvieron que mentir ni exagerar. Wallace realmente había escrito esas cosas. Las cartas del gurú se convirtieron en un chiste nacional. Wallace pasó de ser un candidato presidencial serio a un hazmerreír. Peor aún, los comunistas sí intentaron infiltrarse en su campaña. El Partido Comunista de Estados Unidos apoyó oficialmente a Wallace. Organizadores comunistas trabajaron en su campaña. Publicaciones comunistas promovieron su candidatura. Wallace inicialmente aceptó ese apoyo creyendo en construir una coalición amplia. Esto fue políticamente suicida. En 1948 el anticomunismo era cada vez más popular. Truman había lanzado programas de lealtad para eliminar comunistas del gobierno. El Comité de Actividades Antiestadounidenses investigaba la influencia comunista. Estar asociado con comunistas era veneno político. Wallace finalmente trató de distanciarse de los simpatizantes comunistas, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Truman logró pintar a Wallace como un simpatizante comunista, o como alguien tan ingenuo que no podía ver cómo lo estaban utilizando. En cualquier caso, Wallace perdió credibilidad ante los votantes moderados. Truman también superó a Wallace en temas progresistas. Propuso un sistema nacional de seguro de salud, ayuda federal para la educación y legislación de derechos civiles. Vetó la ley Taft-Hartley, que restringía a los sindicatos, incluso aunque el Congreso anuló su veto. Desegregó las Fuerzas Armadas mediante orden ejecutiva. Estas eran posiciones que Wallace apoyaba, pero Truman las estaba implementando mientras Wallace solo hablaba de ellas. Truman podía presentarse como el verdadero heredero del legado de Roosevelt, mientras retrataba a Wallace como un idealista impráctico que había abandonado al Partido Demócrata. La elección de 1948 fue un desastre para Wallace. Obtuvo solo el 2,4% del voto popular y 0 votos electorales. Ni siquiera ganó su propio estado natal, Iowa. El Partido Progresista colapsó inmediatamente después de la elección. La carrera política de Wallace había terminado. Truman, mientras tanto, logró la mayor sorpresa en la historia política estadounidense. Derrotó al republicano Thomas Dewey, a pesar de que todos esperaban su derrota, y lo hizo mientras perdía el ala progresista frente a Wallace y el ala sureña frente a los Dixiecrats de Strom Thurmond. Truman demostró que podía ganar sin ninguno de los extremos del partido. Esta fue la destrucción final de Henry Wallace. Había sido despedido como vicepresidente en 1944, despedido como secretario de Comercio en 1946 y humillado como candidato presidencial en 1948. Truman había desmantelado sistemáticamente el poder político y la credibilidad de Wallace. ¿Por qué Truman hizo esto de manera tan exhaustiva? ¿Por qué no simplemente sacarlo del gabinete y dejarlo así? ¿Por qué destruirlo completamente? Porque Wallace representaba una visión alternativa del Estados Unidos de posguerra, una visión que Truman no podía permitir que triunfara. Wallace quería una política interna progresista agresiva y cooperación con la Unión Soviética.
Truman quería una política interna moderada y confrontación con los soviéticos. Estas visiones eran incompatibles. Si Wallace hubiera seguido siendo una figura política creíble, habría sido una espina constante para Truman. Habría criticado cada decisión de política exterior. Habría organizado la oposición a la moderación de Truman en cuestiones internas. Habría dividido al Partido Demócrata y hecho imposible gobernar. Así que Truman tenía que destruir completamente a Wallace, sacarlo del gobierno, desacreditarlo públicamente, humillarlo políticamente, volverlo tan tóxico que nadie lo tomara en serio. Eliminar la alternativa progresista a la visión de Truman. Funcionó. Después de 1948, Wallace desapareció del escenario político. Finalmente admitió que se había equivocado sobre las intenciones soviéticas y reconoció que el comportamiento de Stalin había sido más agresivo de lo que él creía. Pero esta admisión llegó demasiado tarde para recuperar su reputación. Había quedado marcado como simpatizante soviético y esa mancha nunca desapareció. La destrucción de Henry Wallace fue más que una venganza personal. Fue un momento decisivo en la definición de qué tipo de país sería Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Wallace representaba el camino progresista, reforma interna, agresiva, cooperación con la Unión Soviética, anticolonialismo, planificación económica. Truman representaba el camino moderado, reforma interna gradual, confrontación con los soviéticos, apoyo a aliados tradicionales, incluyendo potencias coloniales, economía de mercado con regulación limitada. Al destruir a Wallace, Truman aseguró que su visión prevaleciera. El Partido Demócrata se alejó del progresismo agresivo y se movió hacia el liberalismo moderado. La política exterior estadounidense adoptó el contenimiento y la confrontación en lugar de la cooperación. El New Deal fue consolidado pero no expandido. No podemos saber qué habría pasado si Wallace hubiera sido presidente en lugar de Truman. Tal vez su enfoque hacia la Unión Soviética habría evitado la Guerra Fría. Tal vez habría llevado a una dominación soviética de Europa. Quizás sus políticas internas habrían creado una sociedad más justa. Quizás habrían fracasado económicamente. Lo que sí sabemos es que Truman se aseguró de que nunca lo descubriéramos. Despidió a Wallace 2 veces, destruyó su credibilidad y acabó con su carrera. El futuro progresista que Roosevelt había imaginado cuando eligió a Wallace como vicepresidente en 1940, murió en 1948 con el colapso de la campaña presidencial de Wallace. Henry Wallace era brillante pero ingenuo. Creía en la bondad humana y en la cooperación internacional de maneras que parecían tontas para políticos más cínicos. Confiaba en Stalin más de lo que debería. Subestimó lo perjudicial que sería para él políticamente estar asociado con los comunistas. Cometió errores tácticos que Truman explotó sin piedad. Pero Wallace también tenía razón en algunas cosas. Tenía razón en que el enfoque confrontacional de Truman hacia los soviéticos arriesgaba un conflicto innecesario. Tenía razón en que la carrera armamentista sería peligrosa y costosa. Tenía razón en que el propio imperialismo de Estados Unidos en América Latina volvía hipócrita criticar el comportamiento soviético en Europa del Este. Tenía razón en que el Partido Demócrata estaba abandonando a su base progresista. La historia ha sido ambivalente con Wallace. Algunos lo ven como un profeta cuyas advertencias sobre la Guerra Fría fueron confirmadas cuando el mundo estuvo al borde de la destrucción nuclear. Otros lo ven como un idealista ingenuo que no entendía lo peligroso que era Stalin. Ambas perspectivas tienen mérito. Lo que está claro es que Harry Truman veía a Wallace como un enemigo que debía ser eliminado, no encarcelado ni asesinado. Esto era Estados Unidos, no la Unión Soviética de Stalin, pero sí destruido políticamente. Desacreditado tan profundamente que sus ideas morirían con su carrera. Truman tuvo un éxito absoluto. Despidió a Wallace del gobierno 2 veces. Aplastó su campaña presidencial. Convirtió a Wallace en sinónimo de simpatizante soviético ingenuo para toda una generación. La alternativa progresista al liberalismo de Guerra Fría de Truman fue eliminada. Si esto fue bueno o malo para Estados Unidos, depende de tu posición política.
Si crees que la Guerra Fría era necesaria para detener la expansión soviética, entonces Truman tenía razón en destruir la visión alternativa de Wallace. Si crees que la Guerra Fría fue un desperdicio catastrófico que casi destruye a la humanidad, entonces la destrucción de Wallace fue una tragedia. Lo que no está en discusión es que Truman fue despiadadamente eficaz. Cuando decidió que Henry Wallace debía ser eliminado del poder, no solo lo despidió, lo destruyó de manera sistemática y permanente. El hombre a quien Roosevelt llamó el estadounidense vivo más grande, terminó su carrera como un chiste político recordado principalmente por escribir cartas extrañas a un místico y por haber sido manipulado por comunistas. Eso es lo que ocurría cuando desafiabas a Harry Truman. Él no solo te derrotaba, se aseguraba de que no volvieras a desafiar a nadie jamás. Henry Wallace aprendió esa lección 2 veces, y el futuro progresista que representaba murió junto con su carrera política destruido por un hombre que le había robado su puesto, y luego se ocupó de que nunca pudiera recuperarlo.